Imagina que puedes ver con los ojos de los ángeles qué es lo que sucede en cada misa. Un mosaico en el interior de esta basílica de Santa Práxedes en Roma nos ayuda a hacerlo. Si durante la misa miraras hacia arriba al mosaico de la bóveda, podrías observar una escena bíblica del libro del Apocalipsis, una escena que revela la forma en que los ángeles y los santos en el cielo adoran a Dios. El capítulo 4 del libro del Apocalipsis describe a 24 ancianos frente a Dios vestidos de blanco con coronas de oro. Luego aparecen 4 ángeles con la forma de distintos seres vivientes, y día y noche proclaman sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso. Y luego, en el centro mismo de esta adoración celestial en el libro del Apocalipsis, aparece un cordero sentado en un trono, que simboliza al Cristo victorioso que es adorado por toda la creación. Ver todo esto arriba del altar principal nos recuerda que la misa es mucho más que una reunión de personas afines para decir algunas oraciones. Cuando vamos a misa nos unimos a los ángeles y a los santos en el cielo, en su adoración al Cordero de Dios en la liturgia celestial. Cuando vamos a misa, participamos en ritos sagrados que se remontan a los inicios de la iglesia primitiva. Desde los tiempos de los apóstoles, los cristianos se reunían los domingos para celebrar la Cena del Señor. Y con el tiempo desarrollaron diversas oraciones y rituales que incluían la lectura de las Escrituras, una homilía y oraciones de petición. A continuación, se presentaba el pan y el vino al sacerdote, que ofrecía una oración de agradecimiento, una oración eucarística. Al final de la plegaria, las personas respondían con un solemne amén. Y la culminación de la liturgia se producía cuando las personas recibían la Eucaristía en la Sagrada Comunión. Ya en la iglesia primitiva podemos observar la estructura básica de la misa que celebramos en la actualidad. E incluso repetimos en la liturgia algunas de las mismas oraciones que ellos recitaban en la misa. Por ejemplo, unas pocas generaciones después de los apóstoles, el sacerdote en la misa solía decir: "Que el Señor esté contigo", y la gente respondía: "Y con tu espíritu". Y luego el sacerdote decía: "Levantemos el corazón", y las personas respondían: "Lo tenemos levantado hacia el Señor". ¿Esas palabras te suenan familiares? Siglos más tarde, los católicos continuamos diciendo las mismas oraciones en la misa, que nos unen con los cristianos de la iglesia primitiva. Pero, ¿qué es lo que significan todas esas oraciones y rituales de la misa? ¿Y cómo podemos ingresar con mayor profundidad en los ritos sagrados de la liturgia y encontrar a Jesús ahí? Eso es lo que vamos a analizar a medida que exploramos el misterio de la misa. Scott, para muchas personas que recién empiezan a aprender sobre la misa y van a misa por primera vez, la misa católica les parece muy diferente a cualquier otro tipo de experiencia en una iglesia que hayan tenido antes. Es verdad, porque en la misa católica hay algo más importante que la predicación. Hay algo más que la música que es importante también. Algo más importante que la confraternidad, aunque eso también es importante. Porque en el corazón de la misa está el verdadero sacrificio de Cristo, pues por obra del Espíritu Santo, a través del sacerdote, todos nosotros estamos presentes en el sacrificio del Calvario. Ese es el corazón de la misa. Pero ¿cómo funciona? ¿Qué significa que estamos presentes en el sacrificio? Cristo fue sacrificado una vez, y no hay nada que agregar a ese sacrificio. Pero en el plan de Dios, Él quiere que estemos presentes en el sacrificio de Cristo, para que podamos convertirnos en Cristo, en una ofrenda al Padre. Y ese es el sentido de la misa. La misa es el sacrificio de Cristo al Padre.
en el que nosotros también participamos. Y esa fue la intención de Jesús la noche previa a su muerte en la última cena. Él instituyó la Eucaristía y nos dio la primera misa. Sí, la última cena tuvo lugar justo antes de la dolorosa muerte, resurrección y ascensión de Cristo, por lo que existe una conexión entre la celebración de la Eucaristía y la realidad de la ofrenda de Cristo, su sacrificio. Así que cada vez que recibimos la Eucaristía, según Cristo nos pidió que celebráramos su sacrificio a través de esto en su memoria, estamos recibiendo a Cristo en cuerpo, en sangre, alma y divinidad en nuestros cuerpos, y también nos ofrecemos en sacrificio junto con Cristo al Padre. Es por eso que vamos a misa. No vamos simplemente para estar ahí y rezar juntos, para cantar juntos, aunque esperamos disfrutar de las canciones, pero hay un ritual establecido, hay muchos rituales que la rodean. No, nos paramos, nos sentamos, nos arrodillamos, hacemos la señal de la cruz y decimos todas esas palabras rituales. Puede resultar muy confuso para alguien que está conociendo la misa por primera vez, porque tenemos todo este ritual. Seguirlo puede resultar confuso. Nadie va a estar ahí para juzgar a los demás si te paras en el momento correcto, si te sientas, ve con alguien que te pueda guiar. Puedes abrir el libro y seguirlo, ver qué es lo que sucederá a continuación, pero en relación con los rituales, ten siempre presente que Dios tiene una forma de adaptarse a nosotros. Así que cuando lo adoramos, somos cuerpo y alma. Y cuando lo adoramos, lo que sucede es que nuestro movimiento corporal, pararnos, sentarnos, hincarnos y todo eso, es realmente una clave para comprender qué es lo que se supone que sucede en nuestro interior. ¿Y qué significan las palabras rituales, todas esas oraciones? Comenzamos la misa con la señal de la cruz y el Padre dice que el Señor esté con ustedes, también Cordero de Dios, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad. Algunos pueden preguntarse, ¿no puedo hablar con Dios de forma personal? ¿Para qué estas palabras rituales? Les diré que muchas de esas frases rituales provienen de las escrituras. Y de hecho, yo conozco a muchas personas que creen en la Biblia y cumplen con sus preceptos. Y cuando van a misa descubren que realmente incorporan muchas bellas oraciones de la Biblia en la misa. Cantar Hosana, Hosana con los ángeles y santos. Por delante, de alguna forma, incluso en la iglesia primitiva, los cristianos crearon las oraciones para que estuvieran basadas en la palabra de Dios, que surge de la palabra de Dios de la Biblia, y que ahora, por así decirlo, queda al servicio de este sacrificio de Cristo con nuestra participación comunitaria. Así que, en realidad, rezamos las Escrituras a la luz del sacrificio de Cristo. Así que todas las palabras que recitamos fluyen de la Biblia. Todos los rituales están ahí, pararnos, sentarnos, hincarnos, hacer la señal de la cruz, para ayudarnos a expresar en nuestro interior la mayor devoción y alabanza a Dios, y están ahí para servir como el sacrificio de Cristo que se hace presente. Pero analicemos un poco la misa. Si tuvieras que hacer un breve recorrido de 2 minutos de la misa, ¿cuáles serían los puntos más destacados que querrías que todos conocieran? Un recorrido de 2 minutos. Lo primero que me gustaría decir es que en la misa realmente suceden dos cosas. Dios nos concede su gracia, Dios se entrega a nosotros, y nosotros adoramos a Dios, alabamos a Dios, y piensa en esta dinámica a través de la misa. La forma en que Dios se revela, nos concede su gracia y cómo respondemos. Y así, por ejemplo, cuando comenzamos la liturgia de la palabra, donde se proclama la palabra de Dios, que es más cortante que una espada de 2 filos, y penetra hasta lo más profundo del ser cuando es proclamada, Dios se nos revela y nos alimentamos de la palabra. Pero no solo nos sentamos ahí, sino que en verdad respondemos, agradecemos a Dios cuando nos paramos y decimos aleluya. Y Dios nos concede su gracia, se nos revela y nosotros decimos que sí, que creemos que es así. Así es la liturgia de la palabra, por lo general una lectura del Antiguo Testamento, una lectura del Nuevo Testamento y luego el mensaje del Evangelio. El siguiente paso es la homilía, en la que el sacerdote se acerca y hace algún tipo de exhortación. Nos recuerda quién es Cristo, qué dicen las Escrituras y cómo debemos incorporarlas en nuestra vida diaria. A la luz de esto, no nos limitamos a sentarnos y decir que es fantástico porque el sacerdote nos ha bendecido, nos ha proclamado y exhortado en Cristo para que lo sigamos. Ahora vamos a pararnos y decir, sí, yo creo. Primero vamos a rezar el credo y vamos a recitar juntos que creemos. Es así, es real, así es nuestra vida, es por eso que nos reunimos aquí. Y también vamos a tomar todas nuestras oraciones, todas nuestras intenciones, nuestras inquietudes y vamos a ofrecerlas a Dios, vamos a llevar todas nuestras oraciones al altar y ofrecerlas a Dios. Son las intercesiones que a veces se les dice peticiones, que también se incluyen porque Dios tiene interés en escuchar. Aunque Él sabe, tiene interés en permitirnos expresar qué es lo que necesitamos y como Padre amoroso, por supuesto, Él nos va a dar todo lo que necesitamos y más. Es hermoso ver cómo al comienzo de la misa uno de sus principales pilares es la liturgia de la palabra, Dios que viene en nosotros, y luego las formas en que respondemos a su palabra en esta primera mitad de la misa.
Al final de la misa, en la segunda parte de la misa, tenemos la liturgia eucarística. ¿Cómo vemos esa interacción entre Dios que llega a nosotros y cómo respondemos? En la liturgia eucarística, una vez que hemos sido nutridos con la palabra, nos alimentamos con el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Cristo. El sacerdote en representación de Cristo toma las ofrendas de la comunidad, el pan, el vino, que representan las obras creativas y lo que tenemos para ofrecerle a Dios en Cristo. Y bendice el pan, y también bendice el vino, y a través del poder de Cristo y del Espíritu Santo, Cristo se va a hacer presente, pero no solo se trata de que Cristo se hace presente, sino también de nosotros que presenciamos el sacrificio de Cristo. Así que en la misa hay algo que recibimos, que es la Eucaristía, y algo que damos, que son nuestras mismas vidas en Cristo. Así pues, cuando nos acercamos al altar y el sacerdote dice el cuerpo de Cristo o la sangre de Cristo, y yo digo amén, el amén es rotundo. Dios nos concede su gracia, y yo respondo cuando digo amén. Estoy diciendo amén a todo, lo que sea, a todo. Y también estoy diciendo, voy a poner esto en práctica. Estoy recibiendo la Eucaristía y soy partícipe. Esto es, en síntesis, la liturgia eucarística. Hacer lo que Cristo nos pide que hagamos, que es celebrar la Eucaristía en su memoria. Creo que la experiencia de muchas personas en la misa es similar a la que tuvo mi primo italiano Stefano cuando recién llegó a los Estados Unidos. Nosotros somos de Chicago y queríamos que tuviera una experiencia inolvidable aquí, así que lo llevamos al centro a ver un partido de fútbol americano de los Chicago Bears. A mi primo le apasiona el fútbol, él ama el fútbol. El único problema es que, como es italiano, para él el fútbol es lo que para nosotros es soccer. Así que no tenía la menor idea de lo que estaba pasando. Cuando detuvieron al mariscal de campo del otro equipo, todos nos paramos a aplaudir y él se paró a aplaudir con nosotros y me preguntó, ¿ganamos? Le dije que no, que detuvieron a su mariscal, y cuando el árbitro cobró por error una falta, todos levantamos las manos y empezamos a abuchear. Y él también levantó las manos y empezó a abuchear y me preguntó, ¿el otro equipo anotó un punto? Y por último, cuando bloqueamos un lanzamiento y devolvimos el balón para un touchdown, todos saltábamos de alegría y aplaudíamos, y él también saltaba y aplaudía, pero esta vez volteó, me miró y no me preguntó nada. Hizo una pequeña sonrisa, como diciendo, no tengo la menor idea de lo que está pasando, pero estoy seguro de que es bueno para los Bears. Ahora Stefano seguía nuestros movimientos mecánicamente. No entendía lo que estaba pasando. Y muchas veces cuando vamos a misa sentimos que repetimos movimientos mecánicamente. Decimos, y con tu espíritu, santo, 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 aleluya, Cordero de Dios. ¿Pero realmente comprendemos el significado de todas estas palabras sagradas? Y nos paramos, nos sentamos, nos hincamos, hacemos la señal de la cruz, pero comprendemos el profundo significado de todos estos rituales. Muchas veces sentimos que repetimos movimientos mecánicamente. Pero ¿y si pudiésemos descubrir el significado de todas las oraciones y todos los rituales de la misa? Entonces podríamos entrar en estos misterios sagrados, entregarnos más a Jesús y encontrarlo más profundamente en cada misa. Ahora, vamos a hacer una breve descripción de la misa. La misa puede dividirse en 4 partes principales. La primera, los ritos iniciales, que sirven para prepararnos. Estas oraciones nos preparan espiritualmente para encontrar a Dios en su palabra y encontrar a Jesús en la Eucaristía en cada misa. La segunda, tenemos la liturgia de la palabra, donde se proclama la palabra de Dios a través de las Escrituras. Leemos las Escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento, los Evangelios, y nos encontramos con Dios que nos habla de forma personal a través de la Biblia. En tercer lugar, la liturgia eucarística. Esta es en la que el pan se convierte en el cuerpo de Cristo y el vino se transforma en la sangre de Cristo, y recibimos el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Cristo de forma íntima, en sagrada comunión. Y por último,
Tenemos los ritos de despedida, en los que se nos envía nuevamente al mundo luego de haber escuchado la palabra de Dios y haber sido alimentados en la Eucaristía, y llevamos a Jesús en nuestro interior al volver a nuestras actividades. Las 4 partes de la misa son primero los ritos iniciales, donde nos preparamos para la adoración con las oraciones iniciales. Segundo, la liturgia de la palabra, escuchamos la proclamación de las Escrituras. Tercero, la liturgia eucarística, durante la que el sacrificio de Jesucristo se hace presente y lo recibimos en la Sagrada Comunión. Y cuarto, los ritos de despedida, en los que el sacerdote ofrece sus oraciones y nos prepara para predicar la buena nueva. Ahora, todas estas partes que conforman la misa, ese bello lenguaje, las imágenes, los símbolos que usamos, no son solo cosas inventadas por la iglesia. Muchas de las oraciones que rezamos cada domingo, cada día si vas a la misa diaria, ya eran rezadas por los primeros cristianos en la iglesia primitiva. Y se remontan incluso más allá. Muchas tienen sus raíces en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, en las palabras del propio Jesús. Cosas que decimos en la misa, como la paz esté contigo. Es lo mismo que Jesús le dijo a sus discípulos. Cuando decimos, Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Un centurión romano se lo dijo a Jesús en el Evangelio. Cuando decimos santo, santo, santo antes de la Eucaristía, es lo que el profeta vio que sucedía en el salón del trono de Dios. Este hermoso simbolismo, este rico lenguaje, no son cosas que inventamos, provienen de las Escrituras, provienen de nuestra historia, cosas que Dios nos ha transmitido. En los ritos iniciales invocamos a la Santísima Trinidad al hacer la señal de la cruz. Pedimos la misericordia de Dios y lo alabamos en el Gloria. Tenemos que hacer esto para prepararnos para escuchar la palabra de Dios, pero más importante, para recibir a Jesucristo, el Hijo de Dios, en la Sagrada Eucaristía. Ingresar en el misterio lleva tiempo. Cada aspecto de la misa está lleno de un profundo significado. Cada palabra, cada ritual está arraigado en las Escrituras, tiene sus raíces en la iglesia primitiva, y podríamos pasar el resto de nuestra vida explorando y contemplando el significado de la misa. Pero lo que quiero hacer es examinar la parte inicial de la misa, una parte que se conoce como los ritos iniciales. ¿Qué debemos hacer? ¿En qué debemos pensar en esta parte de la misa? Toda esta parte es solo para prepararse. Está pensada para que nos preparemos, para prepararnos para encontrar a Dios de 2 formas principales. En la liturgia de la palabra, donde la palabra de Dios nos va a ser revelada, y para encontrar a Jesús en la liturgia eucarística, donde recibiremos a Jesús mismo en la Sagrada Comunión. Así que esta parte tiene como fin prepararnos para este encuentro con Cristo. ¿Y cómo empezamos? Comenzamos con la señal de la cruz. Trazamos la cruz sobre nuestros cuerpos e invitamos a Dios a entrar. Lo invocamos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, y lo invitamos a entrar en nuestra vida. Pero a medida que nos preparamos para este encuentro, reconocemos que hemos cometido errores, que hemos pecado y que no somos dignos de escuchar la palabra de Dios, no somos dignos de recibirlo en comunión. Así que queremos confesar nuestros pecados ante Dios y pedir su misericordia, y es lo que hacemos en esta oración. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos y hermanas, confesamos nuestros pecados y luego nos encomendamos con confianza a su misericordia, pues sabemos que Dios está ahí y quiere perdonarnos. Después de eso, alabamos a Dios en ese himno conocido como el Gloria. Cantamos el Gloria a Dios en el cielo. Y lo que hacemos aquí es adorar y agradecer a Dios por todo lo que hizo por nosotros, por haber enviado a su Hijo a morir por nosotros para perdonarnos. Él envió su Espíritu a nuestras vidas para sanarnos y ayudarnos a participar en la gran liturgia de la palabra y la liturgia eucarística. En la segunda parte de la misa escuchamos la proclamación de las Escrituras y una lectura del Antiguo Testamento junto con un salmo del Antiguo Testamento, y una lectura del Nuevo Testamento, con frecuencia una carta de San Pablo. Y a continuación, la lectura principal, el Santo Evangelio. Cuando estamos presentes en la misa y escuchamos estas Escrituras, las palabras proclamadas, Dios nos habla de forma directa y nos prepara para tener un encuentro íntimo con su Hijo en la Sagrada Eucaristía. Analizaremos la liturgia, la palabra. Cuando vemos la liturgia de la palabra escrita, reflexionamos en el hecho de que aparece una P mayúscula. Significa que no se leerán palabras al azar de una página de las Escrituras. Tenemos la palabra al propio Jesucristo, la palabra de Dios encarnada que nos habla a cada uno de nosotros. Y con cada pasaje de las Escrituras que se lee en la liturgia, debemos prestar atención al hecho de que el Señor nos habla. Tenemos que prestar atención para escucharlo, independientemente de lo que Él quiera decir. Yo sé que Él me está hablando de una forma especial.
Y también sé que si lo escuchamos con atención, el Señor nos va a hablar a cada uno de nosotros de forma individual. Y cada vez que escuchamos la lectura de esas palabras, sabemos que Él nos está hablando de forma directa y que el Espíritu Santo va a darnos lo que necesitamos para cumplir con lo que sea que el Señor nos esté pidiendo. En la liturgia eucarística tenemos, por supuesto, las oraciones de consagración. Tenemos el Padre Nuestro, tenemos el rito real de la comunión. Esta parte es el alma y el corazón de la misa. El Jueves Santo, el Viernes Santo y el Domingo de Pascua se hacen presentes. Participamos en la última cena, presenciamos el sacrificio de Cristo en el Calvario. Y una vez envueltos en estos misterios, tenemos el fantástico y asombroso privilegio de recibir al propio Cristo en la Sagrada Eucaristía. Él dijo, hagan esto en memoria mía, y eso es lo que hacemos. Lo recibimos de forma tan real como los apóstoles en la última cena. Y unidos con Él, somos ofrecidos al Padre para nuestra salvación y la salvación del mundo entero. Ahora hemos llegado al punto más alto de la misa, la liturgia eucarística. Es aquí donde el pan y el vino se transforman en el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Es aquí donde el sacrificio de Cristo en la cruz, el acto de amor absoluto que Cristo hizo por nosotros en el Calvario, se hace presente para nosotros de forma espiritual en cada misa. Este acto se representa ante nosotros para que podamos participar en él. De hecho, la Iglesia nos llama a unir nuestra vida entera con el sacrificio de Jesús en la misa. Todas nuestras obras, todas nuestras alegrías, todos nuestros sufrimientos, todo por lo que vivimos, debemos unirlo con Jesús, unirlo con su sacrificio, su amor perfecto en la cruz que se hace presente en la liturgia. Y esto tiene enormes consecuencias prácticas para nuestras vidas, porque todos queremos ser mejores. En amor sacrificial queremos hacer crecer nuestro amor desinteresado, ¿no? Y una de las mejores formas de hacerlo es a través de la participación en la misa. Cuando el acto de amor perfecto de Jesús en el Calvario se hace presente en la misa y nosotros participamos en él, su amor sacrificial comienza a operar en nosotros para que podamos irradiar el amor de Cristo al mundo y en nuestras vidas diarias. De este modo, el rito de despedida no es un momento decepcionante. Recibimos el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad del Hijo de Dios. El Padre cierra con una oración en la que nos dice que podemos partir con la comisión de salir al mundo y anunciar la buena nueva. Acabamos de recibir a Cristo y es nuestra responsabilidad solemne y asombrosa mostrar su cara al mundo, abrazar al mundo con su piedad y traerlo hacia Él. Al terminar la misa, cuando el Padre realiza todos los ritos de despedida y nos envía al mundo, no es tan solo el final de algo, es también el comienzo de algo. Cuando nos encomienda que debemos salir, luego de haber sido fortalecidos por la liturgia, por el sacramento, somos llamados a llevar a Jesucristo al resto de nuestro mundo, que necesita verlo con desesperación. Somos llamados a llevar a Jesús a nuestro trabajo, a nuestras familias, a nuestros matrimonios, a nuestras escuelas, a nuestras comunidades, porque el mundo necesita desesperadamente ver a Jesucristo, a quien hemos sentido de una forma muy profunda. Tenemos que sacar eso. Está la pregunta sobre la obligación de los domingos. Trata de no verlo como una obligación, sino como una oportunidad. Hemos sido llamados a celebrar una alianza con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los tres están presentes en la misa. Recibimos al Hijo en la Sagrada Eucaristía, que nos une a Dios aún más estrechamente. Esta alianza forma parte de nuestro mismo ser. Él nos dice, la semana tiene 7 días. Uno es mío. Y ese día necesito que vengan a mí, así que si eliges libremente no asistir a misa los domingos sin un motivo serio, estás rompiendo la alianza. En ese punto no estamos preparados para recibir la Sagrada Eucaristía. Su misericordia está esperándonos, pero primero hay que acercarnos a su sacramento de misericordia, la confesión, antes de poder recibirlo de nuevo en el altar. Así que la idea es que los domingos nos entreguemos a Él para que Él pueda entregarse a nosotros. Por lo tanto, la misa del domingo es una obligación, estamos llamados a guardar el santo día de descanso. Sin embargo, quiero señalar que hay muchas cosas que estamos obligados a hacer en nuestra vida diaria. Tenemos la obligación de comer, de beber, de respirar, pero no comemos, bebemos y respiramos porque estemos obligados a hacerlo, sino porque necesitamos hacer esas cosas para sobrevivir. Lo mismo sucede con nuestra vida espiritual. Para sobrevivir, hay que guardar el santo día de descanso. Dios no nos dio esta obligación para ver si podíamos cumplirla. Él nos dio esta obligación
Nos dio esta obligación como un don porque Él nos hizo y nos conoce, y Él sabe que necesitamos desesperadamente guardar el santo día de descanso para reunirnos en comunión con nuestros hermanos que adoran a Dios para recibir esa gracia especialmente en la Eucaristía. Y por cierto, si faltas a misa, si por casualidad decides no ir a misa porque no tienes ganas, acude a la reconciliación. Debe ser perdonado y reintegrado antes de regresar a misa porque Dios nos la dio precisamente para que podamos crecer en comunión con Él y unos con otros. Ahora repasaremos las 4 partes principales de la misa. La primera, los ritos iniciales. Vimos cómo en los ritos iniciales preparamos nuestra alma para encontrar a Dios en su palabra y en la Eucaristía. La segunda, la liturgia de la palabra, en la que se proclama la palabra de Dios de las Sagradas Escrituras, a partir de las lecturas del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, los Salmos y el Evangelio. Aquí encontramos la palabra de Dios que nos habla de forma personal a través de las lecturas de las Escrituras. La tercera, la liturgia eucarística, en la que se consagran el pan y el vino. El sacrificio de Cristo se hace presente, el propio Jesús se hace presente ante nosotros y recibimos su cuerpo, sangre, alma y divinidad en la Eucaristía en Sagrada Comunión. La cuarta, los ritos de despedida, donde somos enviados al mundo para traer a Cristo a nuestra vida cotidiana. Y por último, aprendimos sobre la obligación de participar en misa todos los domingos y días de precepto. Como nos enseña el Catecismo de la Iglesia Católica, los fieles están obligados a participar en la Eucaristía en los días de precepto, a menos que tengan una razón seria justificada, como una enfermedad, el cuidado de un lactante o en caso de dispensa otorgada por su pastor. Quienes faltan a esta obligación de forma deliberada cometen un grave pecado. Julie, ¿cómo podemos vivir este maravilloso don de la Eucaristía de la misa en nuestras vidas? Entendiendo realmente de qué se trata desde el principio, comprendiendo que el don más grande que se nos ha dado es la capacidad de recibir a Jesús en la Eucaristía. Y la misa nos invita no solo a escuchar la palabra de Dios, sino también a recibir a Jesús en nuestro interior para ser Cristo para los demás. Cuando acudimos a misa sabemos que nos llamamos cristianos, que somos semejantes a Cristo. Eso significa salir y emular a Cristo para los demás, ser una luz en este mundo. ¿Y qué mejor forma de hacerlo que consumir a Cristo y parecernos a Él, ser fortalecidos y consolidados por la gracia que recibimos para salir al mundo y ser más parecidos a Él? Ahora, como católicos, estamos obligados a asistir a misa todos los domingos y días de precepto. ¿Por qué existe esta obligación? Como dije antes, esta obligación existe porque Dios nos lo pidió. Él nos pidió que guardáramos el santo día de descanso, pues Él nos invita a asegurarnos de reservar un día para agradecer, honrar y glorificar a nuestro Creador, al Creador del universo. Es el momento de agradecer, el momento de rezar y comprender realmente por qué y cuán extraordinario es Dios y por qué nos creó. Es un momento que debemos reservarnos para adorarlo y amarlo. Es un momento para estar ahí. Es un don. ¿Y qué cosas haces para prepararte para este don, para prepararte para la misa y así adentrarte a profundidad en ella? Una de las primeras cosas que hago para prepararme para la misa es ayunar 1 hora antes de recibir la comunión. De hecho, la Iglesia lo requiere. Pero creo que es muy importante porque me recuerda nuevamente que hay que dar algo para estar preparado. Y ese periodo de ayuno sin comer es también un momento de oración y para prepararme realmente para lo que voy a hacer. A los niños los despertamos temprano, los vestimos, los preparamos y cuando estamos en el auto camino a misa decimos el Ave María, una oración de la misericordia divina, tal vez no un misterio completo, pero nos preparamos y les decimos a los niños que presten atención a algo específico o algo que escuchen en la misa para que luego nos lo expliquen y qué pueden hacer para emular lo que escucharon en la iglesia, porque creo que es importante que vayamos a misa, porque no es solo un evento al que asistes como espectador. Es algo en lo que necesitamos participar plenamente, no solo en la misa, sino llevándola, como se dice al final de la misa, salir y traer la misa terminado, pero salgan a traer paz a los demás, a ser Cristo para los demás. Estamos llamados a hacer eso.
Algunas personas dicen que les gustaría disfrutar más de la misa, les gustaría que la música fuera mejor, o tal vez les gustaría escuchar una mejor homilía, o que la arquitectura de la iglesia fuera mejor. Pero si la Eucaristía es realmente Jesús y es un don increíble que Él venga a nosotros, ¿qué más podemos pedir? Mi pregunta para ustedes es, invirtamos la pregunta, ¿qué más podemos hacer en la misa para dar más de nosotros, para darnos más a Cristo? Me siento igual que cuando estaba con mi padre hace 25 años y le dije lo mismo. No estoy sacando nada de la misa. Y él me contestó, ¿qué estás tomando de ella? Pero en este tiempo de misa se trata de comprender que estoy allí para recibir las cosas que necesito para salir y trasladarla a la vida diaria. ¿Qué cosas podemos hacer para trasladar las gracias de la Eucaristía y la misa a nuestra vida después de la misa, una vez concluida la misa? Bueno, una de las cosas que nos gusta hacer inmediatamente, en cuanto la misa termina, es como familia hincarnos y agradecer a Dios todo lo que nos ha dado. Esa es una de las cosas que reconocimos. Comprendimos que cuando no obteníamos nada de la misa, era porque no estábamos siendo agradecidos, estábamos esperando que los otros nos sirvieran y buscábamos sacar provecho de la vida. Pero cuando reconoces que recibes a Jesús, que es el Rey de Reyes, su acto maravilloso de entregarnos su cuerpo, sangre, alma y divinidad, nos arrodillamos de inmediato para agradecerle. Algunas personas se preguntan por qué no sacan más de la misa. Pero la pregunta debería ser, ¿qué estoy dando en la misa? ¿Qué estoy haciendo para preparar mi alma para la misa? ¿Te tomarás tiempo para conocer más la misa? ¿Vendrás temprano a preparar tu alma para recibir la Eucaristía? ¿Te tomarás tiempo después de la comunión para rezar en agradecimiento con Jesús que vive dentro de ti? Los católicos están obligados a asistir a misa todos los domingos y en los días de precepto, pero recuerda que esta obligación no es tan solo una casilla que debes marcar. La misa se describe como la fuente y el culmen de la vida cristiana. Es el latido de la vida cristiana. Así que si nos negamos a ir a misa, nuestras almas se ven gravemente afectadas. Nuestra vida en Cristo muere. Pero con la misa, crecemos, maduramos y nos fortalecemos espiritualmente para ser fieles discípulos de Jesús.